Pasamos con la última de las mesas que tenemos hoy, con la correspondiente a los ODS 6, 7 y 12, el de agua potable y saneamiento, el de energías renovables y el de consumo responsable. Creo que estos ODS son, quizás también un poco con los de la segunda mesa, con la de alimentación, los más cotidianos. Como decía la vicerrectora al principio esta mañana, todos consumimos energía, pero podemos hacerlo de una manera responsable. Todos consumimos agua, pero podemos hacerlo de una manera sostenible. Y todos hacemos consumo, pero podemos hacerlo de una forma más sostenible. Entonces, creo que esta mesa, aparte de ser muy interesante para la docencia, será muy interesante incluso para nosotros mismos, para nuestro día a día. Así que, sin más, paso a presentar a los expertos que hoy nos acompañan. Primero de todo, tenemos a Ernesto López Baeza, profesor titular del Departamento de Física de la Tierra y Termodinámica de la Universidad de Valencia. Bienvenido, gracias por nosotros, Ernesto. Gracias. A su lado tengo a Pilar Rueda Segado, catedrática del Departamento de Análisis Matemático y delegada de la Rectora para la Sostenibilidad de la Universidad de Valencia. Gracias, Pilar, por estar con nosotros. Gracias. Y a mi lado, Alberto de la Guardia Anaya, técnico superior del Medio Ambiente del Servei de Prevenció y Medi Ambient de la Universidad de Valencia. Gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta que quería trasladaros es porque la mayoría de nosotros vivimos en entornos urbanos, mayores o pequeñas dimensiones, y muchas veces se tiene esta concepción de que vivimos un poco a espaldas del ecosistema. Vivimos como pensando que nuestras ciudades son como autosuficientes del resto del ecosistema y muchas veces apartadas del mundo rural. Y hemos visto con la COVID como tenemos una dependencia muy grande del mundo rural y mundo agrícola. Entonces, quería trasladarlo desde las aulas. ¿Qué iniciativas podríamos plantear para, digamos, conectar las sociedades urbanas con el ecosistema? No sé si quiere empezar. Alberto, ¿quieres empezar? Sí, por ejemplo. ¿Se me oye? A mí tampoco, ¿no? ¿Tampoco se te oye? Claro, puedo hablar fuerte, pero... Ah, bueno, sí. Ah, sí, sí. Pues la pregunta tú planteas cómo se puede enseñar desde las aulas. A lo mejor lo que podría hacerse es enseñarse desde fuera de las aulas, sacar a los estudiantes de las aulas, hacer más salidas a campo. Siempre se hacen. Hay titulaciones en las que es más normal y otras titulaciones en las que no se hace tanto. A lo mejor es favorecerlas y verlo in situ. Por ejemplo, tenemos Lorta, no sé, ¿de dónde viene todo lo que consumimos? Pues Lorta es un claro ejemplo de consumo, que es que no es que haya que irse lejos, es que está a metros del campus de Stanocher. No sé, y como esas se nos pueden ocurrir infinidad de iniciativas. También, claro, habrá que adaptarlas a cada tipo de titulación. No sé si sí. Pilar o Ernesto, ¿quieres? Sí, bueno, sí, por supuesto. La idea de Alberto me parece magnífica, ¿no? En ocasiones se nos olvida que la universidad tiene un impacto muy importante en nuestro contexto, ¿vale? En todo nuestro entorno. Y no es solamente el impacto que tengamos directamente en nuestro alumnado, que por supuesto es una de las prioridades de la universidad, forma parte de la misión, ¿no? La formación, la investigación, pero también no podemos darle la espalda un poco a toda la sociedad que nos está rodeando, porque las personas que formamos parte de la comunidad universitaria, luego tenemos nuestra vida familiar, luego tenemos nuestros amigos, tenemos nuestras salidas. Y todo lo que aprendamos, todo lo que hagamos, cómo nos comportemos, los hábitos que tengamos dentro de la universidad también son reflejo de los hábitos que tendremos también fuera de la universidad. Entonces yo creo que es muy importante mostrar también al estudiantado esa dualidad. Entonces salir fuera para ver qué es lo que está ocurriendo me parece también muy, muy interesante. Es más, antes he hablado, esta mañana, he mencionado la existencia del mercado agroecológico de la Universidad de Valencia. Sí que quiero decir que es una iniciativa que salió de uno de los grupos de trabajo que tenemos dentro del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad. Es el grupo de trabajo de comercio justo y de proximidad. Y ha tenido un impulso muy grande a través del grupo de trabajo. Se hizo una labor tremenda para primero localizar un poco todo lo que conllevaba esa iniciativa, cómo poder ponerla en marcha,
se hizo un estudio profundo de la viabilidad de la iniciativa. Contamos con la ayuda de muchísima gente y quiero destacar, entre toda la gente, que fue muchísima, pero al decano de la Facultad de Enfermería, Antoni Merelles, porque ayudó muchísimo en la puesta en marcha del mercado agroecológico. Y yo creo que es una oportunidad también el poder llevar allí incluso a nuestros estudiantes para que in situ vean lo que son los productos de proximidad. Que las lechugas a lo mejor no son tan brillantes, tan perfectas, ¿no? Como cuando las compramos así envasadas en bolsas de plástico que nos las venden y con ese brillo que dices, esta lechuga ¿de dónde ha salido?, ¿no? Porque muchas veces cuando vamos al supermercado perdemos la perspectiva, no sabemos realmente lo que compramos, ni quién lo ha producido, ni cómo se ha producido, ni cómo ha llegado hasta el supermercado, y tampoco sabemos lo que va a pasar luego con los residuos que produce ese producto que hemos comprado. Esa lechuga envasada en un plástico, ¿qué necesidad tiene de llevar ese plástico, ¿no? Y luego, ¿qué va a pasar con ese plástico? Pues todos tenemos en el imaginario lo que está pasando con los plásticos y el problema que supone hoy en día en nuestros ecosistemas, tanto marítimos como terrestres. Entonces, yo creo que es importante no perder nunca de vista esa trazabilidad. Es importante conocer cuál es el origen de los productos que estamos consumiendo, y no solamente cuál es su origen, sino cómo se han producido y cómo han llegado hasta nosotros, y luego qué va a pasar también con lo que genera de residuos ese producto. Entonces, en el mercado agroecológico pues tenemos productos de proximidad, se evitan esos plásticos, ¿vale? Esas bolsas, esos envoltorios, son productos que vienen directamente desde los productores locales. Y es muy interesante, si tenéis ocasión de conversar con ellos, cuando a mí me cuentan pues, las cosas que traen, cómo se producen, qué productos hay, toda la labor que hay detrás, pues es fascinante. A mí me resulta realmente fascinante. O sea, una lechuga no aparece en una bolsa de plástico en la bandeja del supermercado sin más ni más, ¿no? Hay todo un proceso detrás cuando lo hacen desde la tradición, desde el cultivo más sostenible y desde luego si está certificado con un sello ecológico, pues eso te da unas garantías de que se ha producido con un respeto hacia el territorio, hacia la tierra, hacia el agua, un consumo responsable del agua. Y yo creo que es importante, ¿no?, mostrar también esas realidades de producir. De hecho, Antonio Guterres, hace algunas semanas, él estaba hablando del problema del hambre en el mundo y daba como herramienta, como solución, decía que la solución tenía que pasar necesariamente por un cambio en la forma de producir y un cambio en la forma de consumir. Y desde luego eso nos tiene que hacer reflexionar, ¿vale? Y creo que tiene toda la razón del mundo. Creo que consumimos mucho más de lo que nos hace falta y además consumimos en unas condiciones muy pobres desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿vale? Unas condiciones que realmente, teniendo alternativas como las hay, vamos a favorecer, vamos a facilitar esas alternativas y vamos a mostrarlo también a nuestro estudiantado, ¿vale? Que todo se puede mejorar en esta vida y yo creo que tenemos que incidir mucho en este aspecto. Me ha venido a la idea, cuando estabas comentando lo de los plásticos, hace tiempo, una mandarina pelada que estaba como una especie de tupper de plástico en el supermercado. Dices tú, si ya la propia piel de la mandarina sirve como conservante, ¿para qué la pelas y gastas un plástico que se va a desechar? Y hay que darle un poco la vuelta a ese sobreabuso de plástico. Efectivamente, hay veces que no se entiende cómo están sobreempaquetando las cosas, ¿no? O cuando compras a lo mejor una bolsa de pan y ves que cada panecillo a su vez está envuelto individualmente, o las magdalenas, ¿no? Y
y dices, bueno, vamos a ver, tengo una bolsa de plástico que me envuelve todo, luego una bolsa que me envuelve cada unidad, y eso sin tener en cuenta los envoltorios de embalaje cuando los traen a los supermercados, la cantidad de plástico que se genera, ¿vale? Nosotros solo vemos el producto final en el estante, pero cómo ha llegado y sobre todo también desde dónde ha llegado y en qué condiciones y cuál ha sido su huella ecológica, ¿no?, de todo ese producto. Yo creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues tenéis el mercado agroecológico todos los viernes de 10 a 14 horas. Está situado entre el aulario 1 y 3 del campus de Blasco Ibáñez. La intención es, en el futuro nos gustaría llevarlo también al resto del campus, ¿vale? Entonces, estamos también pues, viendo la viabilidad de llevarlo. Pero hay que mencionar que era una iniciativa en principio temporal y que gracias al éxito se ha consolidado. Sí, está efectivamente. Primero, en ese plan de viabilidad hicimos un proyecto piloto por un mes, el mes de octubre, se puso en marcha el 7 de octubre y funcionó muy bien ese mes de octubre. La verdad es que muy contentos y os quiero dar las gracias a todas y a todos los que vais a comprar asiduamente al mercado los viernes. Y a partir de ahí, pues el mercado sigue funcionando. Es verdad que en el mes de enero, por cuestiones de exámenes, como está en aularios, pues ha bajado un poco las ventas. Entonces os animo a que si de verdad queremos potenciar ese tipo de consumo, pues hay que ir y cambiar ciertos hábitos, que tampoco es nada complicado, ¿vale? Entonces os invito, os animo en nombre del vicerrectorado a que vayáis a visitar el mercado agroecológico. Y esa ha sido mi cuñita de publicidad también, como decía Amparo. No, pero interesante también, información útil. Traslado la pregunta inicial a Ernesto. ¿Cómo podemos vincular estas sociedades urbanas con el ecosistema? Bueno, como lo ha empezado Alberto, bueno, por supuesto la parte de Pilar ha ido por todo el tema de consumo, pero me ha gustado mucho la primera frase que ha dicho Alberto con la cuestión de sacar a los alumnos de las aulas y el ecosistema. Bueno, se da una circunstancia especial en la Comunidad Valenciana, pero particularmente en Valencia, y es que la ciudad está rodeada del campo. Entonces, a la hora de estudiar cualquier aplicación, digamos, de adaptación al cambio climático dentro de la ciudad, pues la zona periurbana es un tema, me ha venido muy al pelo porque es una tesis doctoral que se está dirigiendo, no la estoy dirigiendo yo directamente, pero sí en un grupo donde me desenvuelvo un poco, ¿no? Entonces, claro, la adaptación al cambio climático desde la ciudad, pues tienes que tener en cuenta toda la zona periurbana de la huerta, con toda su problemática, toda la cuestión que después podemos incluso abundar un poco más en las cuestiones de la recuperación de las zonas abandonadas agrícolas, que es un tema prioritario ahora en cualquier nivel de decisión de tipo administrativo. Pero claro, el tema mío por deformación va un poco por el agua. Bueno, trabajar en teledetección como trabajo, pues se pueden aplicar a varios temas, pero sí que es verdad que por diferentes razones, motivos o por misiones donde he estado implicado, pues el tema del agua sí que me ha pillado más de cerca últimamente. Y entonces, pues para mí también representa un honor y un agradecimiento estar aquí, pero claro, es que hay una cantidad inmensa, iba a decir, de profesores y profesoras que trabajan en temas de agua en nuestra universidad y que damos clase en cuestiones de medioambientales, pues en física del medio ambiente, como tenemos nosotros, en química, en ingeniería química, en la escuela de ingeniería, en farmacia, en biología, ¿no? Todo tiene que ver con el agua. Entonces, hay muchos profesores y profesoras que efectivamente se están relacionando directamente con este tema. Me gustaría leer lo que dice en el enunciado del Objetivo 6, tal y como está dicho por las Naciones Unidas, porque cada palabra es una keyword, es decir, es una palabra clave. Dice, garantizar la disponibilidad de agua y la gestión sostenible y el saneamiento para todos. O sea, cada una de las palabras que definen
este ODS pues tiene mucho contenido en sí mismo. Sin ánimo de hacer ninguna floritura, pero el tema anterior se hablaba bastante de igualdad. En este caso, la igualdad da un paso más en el tema del agua, en cuanto que hay que hablar un poco más de equidad, más que de igualdad. Es decir, que el agua no está distribuida de una manera equitativa en todo el mundo, y esto es lo que hace que sea un problema para muchas poblaciones, muchas naciones, muchas civilizaciones que no tienen ese acceso. Por eso es necesario el enunciar este ODS de este modo. Y bueno, se podría hablar desde ese punto de vista de otros países necesitados, se podría hablar de todo el tema de aprovechamiento del agua desde un punto de vista sostenible, de buscar soluciones basadas en la naturaleza, que es lo que verdaderamente hace que todo sea más sostenible. Se puede hablar de formación, en muchas asignaturas. Yo tengo la suerte de prácticamente toda mi vida docente se ha desarrollado en temas de meteorología, climatología, teledetección, biosfera, en fin, entonces estoy bastante metido en esta temática. Y luego también por la investigación. Evidentemente, la investigación también es un campo o una actividad nuestra donde muchos profesores y profesoras estamos incluidos y hacemos muchas cosas en esa línea. Es decir, que en este caso me parece que es relativamente fácil, por lo menos estando en estas áreas de conocimiento de este modo. Es verdad que también como físico pues es un poco, a lo mejor, más difícil el hablar del tema del agua, de sostenibilidad en el tema del agua, cuando nos referimos a física teórica, física de partículas, o como hablábamos antes del cambio climático en el universo, ¿no? Pero en fin, bueno, yo he puesto en el aula virtual algunas anotaciones o algunos documentos, algunas citas sobre esta cuestión creo que era también referido más específicamente al agua, como publicaciones que hacen referencia a la educación en estos temas de ODS y también específicamente para el agua. Has apuntado a la parte de educación, ahora vamos a entrar, porque como he dicho, son 3 ODS que consumimos, sería la palabra diariamente: energía, agua y consumo. Quizá no tanto por la parte de negacionismo, aunque hubiera a lo mejor negacionismo, a veces no somos conscientes ni del consumo de agua que hacemos, ni del consumo de energía, ni del propio consumo, como tú has apuntado, Pilar, de dónde proceden los alimentos. ¿Qué iniciativas podríamos plantear para que el alumnado sea consciente de este quizás mal abuso, no sé si utilizar la palabra sobreabuso, de las 3 partes? Lo traslado a los 3 correspondiente a cada uno. Si quieres empezar, Alberto, que llevas. ¿A qué parte tengo que contestar? ¿La del agua, la de la energía? Bueno, la que tú quieras contestar. Sí, ¿Qué iniciativas podríamos trasladar al alumnado para que sea consciente? Nosotros, a ese respecto, iniciativas que hay en la universidad, mira, lanzo un par de preguntas al público. ¿Cuántos de vosotros sabíais que la universidad está cubierta de paneles fotovoltaicos? Todos. Sí. Bueno. Una tercera parte aproximadamente. Casi yo diría una cuarta, pero... ¿Cuarta parte? Sí. Quinta. ¿Y cuántos de vosotros sabéis lo que es el edificio redondo del campus del Staronchers? Esa es más difícil todavía. Claro, pues son un par de... Hay veces que ni el propio profesorado o los trabajadores de la universidad conocemos. La Universidad de Valencia tiene más paneles fotovoltaicos que todas las demás universidades españolas juntas, y la estación el edificio redondo es una estación de cogeneración que sirve quemando gas natural ahí in situ. Además de producir electricidad, produce agua caliente que se emplea para la calefacción del campus del Staronchers, que ha fallado ayer y hoy y están bastante jodidos, por cierto. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero con el petróleo también pasaría. Sí, no, claro. De hecho, ahí está también porque hay deficiencia de electricidad en esa zona de la ciudad, bueno, complejidades del sistema de distribución eléctrico. Y aparte de eso, por ejemplo, son un par de iniciativas que, aparte de salidas a campo, se me ocurren también que se pueden hacer visitas a la estación de cogeneración y visitas a paneles fotovoltaicos. No sé si tiene organizados el servicio de mantenimiento, pero pueden ser un par de actividades interesantes para hacer con los estudiantes. Por otro lado, nosotros también publicamos unas gráficas, nosotros creamos unas gráficas que actualiza el Servei de Manteniment con los consumos mensuales
agua, electricidad y gas natural, y también con la producción fotovoltaica. A día de hoy están un poco desactualizadas pues, por problemas de actualización de datos, pero que bueno, esperamos que puedan resolver pronto. Y bueno, yo creo que con eso ya he dicho bastante. No, También puedes seguir aportando, tranquilo. me surgen un par de dudas a raíz de lo que habéis hablado vosotros antes, en particular de lo que hablaba Ernesto, del Horta y de cómo, bueno, supongo que ahí habrá una oportunidad, los productores del Horta, por la proximidad a Valencia, de vender directamente los productos, que supongo que la mayor parte de los proveedores del mercado agroecológico serán del cinturón urbano inmediato, ¿no? Sí, todos ellos salvo la tienda de Totelmont, que trae productos de comercio justo. Claro, de que eso otras es partes. café no tenemos en el Horta todavía. Efectivamente. Claro. Sí, pero son todo productores de proximidad. Claro, pues lo que a veces es una amenaza, ¿no? Porque temes que la universidad, que la ciudad se acabe expandiendo hasta tus terrenos, pero por otro lado es una oportunidad para esos productores. Pueden ahorrarse los intermediarios, que es más impensable para otros que viven a decenas de kilómetros de la universidad. Y por otro lado también, claro, una cosa que me planteé hace tiempo es, no sé si sabéis que las acequias que surcaban todos los campos de murallas afuera, incluso murallas adentro, siguen discurriendo por debajo de Valencia. Entonces, yo alguna vez me he planteado, tú a lo mejor sabes algo más sobre eso, podríamos, las zonas de riego, por ejemplo, el jardín botánico, yo entiendo que se regará, a lo mejor Jaime Gómez nos puede decir, se regará con agua potable, ¿no? Como todos los jardines. No, los jardines no se riegan con agua potable. ¿Estos se riegan con agua de acequia? Tampoco. Hay otra herencia. Jaime, si quieres. Ah. Está bien, ¿no? Lo de que sea los ponentes que hagan preguntas al público. No, los jardines se riegan con un agua subterránea extraída por el ayuntamiento. No es ni red de agua potable ni acequias. Ah, de acuerdo. Y el jardín, inciso ya, hasta el año 91, se regaba con el agua de la acequia, pero la incorporación de los automatismos, que quizá podríais intervenir en ello, al control a la gestión del riego, hizo que se perdiera el riego por inundación, el riego a manta. Ah, vale. Sí, no es curioso porque... Si te quieres quedar. Bueno, es un experto ahí que tenemos desaprovechado. Sí, por eso. Y una puntualización... bueno, perdona. Sí, no, adelante. No, si quieres, acaba y... Sí, no, acaba. otra iniciativa también interesante para quienes impartáis docencia en Burchasot-Paterna es que tenemos los itinerarios botánicos, que la gente de botánica, los estudiantes de biología acaban pasando siempre por ahí, pero a lo mejor puede servir para otros estudiantes, yo qué sé, de farmacia, para estudiar a lo mejor algunas plantas que puedan tener usos farmacológicos, y ahí los itinerarios botánicos están etiquetados igual que veis aquí en el Jardín Botánico. De hecho, las etiquetas que hicimos las copiamos del Jardín Botánico. Pues ahí están etiquetadas una serie de plantas y hay códigos QR por ahí, los cuales te remiten a un mapa en el que, si no puedes estar presencialmente, también lo puedes seguir en un Google Maps. O sea que como iniciativa también acerca un poco los estudiantes al territorio. Creo que interesante, si quieres aportar a Pilar. Sí, no, era solo una puntualización. Al hablar de comercio del mercado agroecológico, de la distancia a la que estaban, has dicho 10 kilómetros, no son necesariamente 10 kilómetros cuando hablamos de comercio de la contornada, ¿vale? De hecho, pues por ejemplo, tenemos a Lucrecia y Otto, que nos traen aceite ecológico de Macastre, pero son productores, para mí locales, son de la provincia de Valencia. Yo creo que al final es lo más próximo posible. Claro, aceite dentro no de... puede haber en la horta, pues no nos vayamos a mejor a Extremadura, por decirlo, vayámonos más cerca. Claro, ellos con el aceite aún pueden cargar mucho
producto en poco espacio, pero imagínate, el que trae melones trae, al final, ellos pueden traer, yo qué sé, 500 euros en ventas en una furgoneta, pero el que trae melones... Luego, por lo tiene ejemplo, más tenemos complicado. también a Juan Rayeva, que nos traen productos de otros productores también locales que seleccionan ellos y ven también lugares, denominaciones de origen y siempre todo con sello ecológico. Y sí, es... Y además has apuntado tú una cosa, que a lo mejor después hablamos del consumo, que el agricultor posiblemente, al no tener ese intermediario, gane más dinero, que además recientemente se está viendo en las noticias día sí día también como los agricultores venden por debajo del coste de producción. Entonces estos mercados yo creo que ayudan a que no vendan en pérdidas, que se compense el coste que tienen. No sé, ¿queríais continuar, Ernesto, Pilar? Sí, a ver, la definición de la mesa, además, del punto de vista científico, es bastante rigurosa y muy bien acertada, porque científicamente se habla de lo que se llama water, energy and food, es decir, los tres palabras clave de agua, energía y alimentación, que en este caso es cultivo, agricultura, consumo. Entonces, estamos los tres y nos complementamos, ¿no? Se habla de la energía que está sedienta, thirsty energy, ¿no? Energía sedienta, porque necesita el agua, y la agricultura necesita la alimentación, los productos agrícolas necesitan esa energía y también se necesita el agua. Pero la pregunta me parece que era, pero la pregunta muy en concreto era qué podemos hacer con los estudiantes. Entonces Sí, yo... ¿qué iniciativas sí. como del consumo, del sobreconsumo, quizá de agua? Bueno, yo pensaba... O de energía, sí. de energía. Bueno, en ese consumo. sentido, yo sé por qué se ríe Pilar y lo voy a decir de todos modos. Sí, a ver, el tema del agua, efectivamente, pues la cuestión de aprovecharla bien y darle un valor. Estamos muy preocupados por lo que cuesta la electricidad y no nos damos cuenta de lo que cuesta el agua. Y realmente en otros países, en otros sitios, eso se estima y el agua también resulta bastante cara desde ese punto de vista. Entonces, evidentemente, pues yo qué sé, desde que uno empieza, cuando se va a duchar, a poner el agua caliente, pues ese agua que se pierde incluso hasta puede aprovecharla para otro uso después, ¿no? O por supuesto, aprovechar el agua de lluvia. Toda la cuestión que sea el aprovechamiento en esa línea, pues es una cuestión que se puede hacer en la educación, pero quería decir que efectivamente nosotros tenemos una iniciativa desde el Vicerrectorado de Sostenibilidad, igualdad, diversidad y sostenibilidad. Yo me quedo con el tercer, no, me quedo con los tres, pero por deformación profesional, pues estamos queriendo sacar adelante una depuradora para montarla en el campus de Burjasot que funcione con tecnología espacial. Es decir, la Estación Espacial Internacional pues lleva ahí un montón de años y el agua que se utiliza es la misma agua. Bueno, el agua que hay en todo el planeta, la cantidad de agua es constante, a no ser que por electrólisis o por fusión podamos producir la nueva, pero el agua en principio está de ese modo. Este agua que tenemos aquí, pues hay algún artículo recientemente de Science que dice que puede tener 1 millón de años más de vida, o de vida no, de edad, que el propio Sol. Es decir, que esta agua pudo haberse generado en los hielos interestelares y tal, que luego al final pues acabaron en la Tierra de un modo o de otro. Es decir, que esto tiene su trascendencia desde ese punto de vista. Entonces, claro, si se quiere organizar un viaje a Marte, ¿no? Que son 1000 días, entonces durante 1000 días, pues el agua que hay que utilizar todos los astronautas, pues se tiene que reciclar de una manera exquisita, de una manera... Entonces, esto es lo que nosotros queremos hacer en el campus de Burjasot, es decir, tenemos un contacto con esa parte de la Agencia Espacial Europea que gestiona todas estas cuestiones de astrobiología, de vida, y de hecho, bueno, me están forzando a aportar ideas en esa línea. Entonces, montar esta depuradora en el campus, pues, con el objetivo de demostrar de una manera palpable no solamente para los estudiantes y para el estudiantado y todo el personal de la universidad, profesores, profesoras de diferentes facultades, diferentes áreas de conocimiento, demostrar el ciclo integral del agua. Es decir, el agua que procede, en este caso, se ha elegido por facilidad porque no hay laboratorios, entre la Facultad de Matemáticas, la cafetería que está muy cerca,
La ESA está empeñada, y es una parte que interesa desarrollar, en extraer el nitrógeno de la orina, porque es un nutriente que es muy importante para la vegetación. Pues entonces, incluso en el proyecto que estamos planteando, pues podrían construirse unos urinarios para chicos y para chicas separadamente, lógicamente, y de ahí, pero solamente como urinarios, para poder extraer el nitrógeno, que luego después todo esto se pueda utilizar pues en los jardines, las zonas verdes del campus de Burjasot, en esa pradera, si nos dejan medio ambiente o la unidad técnica, delante del edificio de investigación, hacer huertos urbanos, pues implicar a personas, por ejemplo, Rafa Boluda, que es un profesor que trabaja en temas de compost, de utilizar los residuos de la cafetería y entonces pues comparar en diferentes zonas del campus, de allí, de esa pradera, pues un cultivo con nitrógeno, sin nitrógeno, con agua de la depuradora, que por cierto la depuradora se llama Melissa, no puedo, microbiological, no sé qué, no sé cuánto. En fin, creo que es una posibilidad impresionante. Llevamos mucho tiempo intentando sacarlo. Fue una de las ideas originales que hace pues 4, 5, 6 años lanzamos para Motivem. Entonces ha sido recogida en el proyecto ODS Yo Sí, y la verdad es que el apoyo de Elena y de Pilar es impresionante en ese sentido. Hemos provocado que la ESA, efectivamente, porque claro, una cosa es que la tecnología espacial sirva sola y exclusivamente para depurar el agua en esas condiciones, pero nosotros hemos provocado que se constituya un grupo de trabajo sobre aplicaciones terrestres de esa tecnología espacial. Entonces, hace 1 mes y medio visité, me he acordado por lo de las lechugas, debo de decirlo también, visité una planta piloto que hay en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es enorme, claro, eso no cabe en la estación espacial, pero va por sectores. Tienen ahí una tripulación, que son tres ratas. Entonces, pues todo lo que las ratas producen, todo lo que comen, pues todo eso, el CO2 que se obtiene de ahí, todo se reutiliza. Y entonces hay una cámara próxima que tiene una serie de cultivos de lechugas. En ese momento eran pequeñitas, estaban recién plantadas. Entonces nos han pedido que con algún sensor de teledetección pues intentemos mirar el aumento de clorofila, la producción de nitrógeno. No sé, es un proyecto muy integrador porque muchas áreas de conocimiento pueden entrar ahí, inteligencia artificial para utilizar todos los datos, trabajar con teledetección. La ESA está empeñada en que trabajemos también con drones para medir esos componentes de nitrógeno, de clorofila desde el espacio. Es una forma de integrar una actividad en relación con el agua muy buena, vamos. Has apuntado una idea que ya ha salido desde la primera mesa y creo que será la primera conclusión, que hay que transversalizar todo, es decir, hacer las alianzas, unir diferentes ámbitos. Yo no sé si quieres aportar algo tú más, Pilar. O... Sí, quería comentar, como estábamos hablando de iniciativas, ¿no?, en la universidad, sí. Pues Elena antes ha comentado que el plan de sostenibilidad, pues ojalá en breve pues sea aprobado, ¿no? Tenemos ese plan de sostenibilidad que sí que recoge actuaciones para intentar mejorar el consumo de agua de forma un poco más racional, ¿no? y reducir ese consumo de agua y el que se use sea de forma más sostenible. Entonces, alguna de las actuaciones, por ejemplo, sí que está contemplada la depuradora o está contemplado pues, la revisión, a lo mejor, de las griferías en la universidad, pero también se contemplan acciones como el fomentar el uso de las fuentes de agua, por lo menos en edificios nuevos, ¿no? Instalaciones de esas fuentes de agua. Yo soy matemática y no puedo dejar de hacer algunas cuentas. Antes hablábamos de datos, ¿no? Y demás. Entonces estuve pensando que si al día, fíjate, en nuestra estancia, en nuestro paso por la universidad, que somos, yo he contado unas 65.000 personas, ¿no?, que pasamos por la universidad cada día, o por lo menos la comunidad universitaria. Si todas bebemos un vaso de agua, habrá que beba 2, habrá que no beba ninguno, pero bueno, por hacer cifras un poco redondas, un cuarto de litro de agua, ¿vale? Un vaso de agua, estaríamos hablando al día de 16.250 litros de agua al día, que eso equivale aproximadamente pues, a unos 16, poco más, 16,2 metros cúbicos aproximadamente. Eso supone que al mes, contando 22 días
de estar por la universidad al mes, pues son 352 metros cúbicos. Si tenemos en cuenta que de las gráficas que comentaba Alberto, que es quien las gestiona y demás, del consumo de agua, yo saqué de esas gráficas que hay un consumo de agua de unos 20.000 metros cúbicos. Esa cifra la saqué de febrero de 2020, pues es un consumo muy pequeñito, ¿vale? Es que yo cuando me hablan de consumo de agua me viene a la cabeza enseguida los plásticos, porque si no consumimos ese agua desde el sistema de agua del grifo, ¿no? De sacar agua aunque sea filtrada o para mejorar un poco el sabor, ¿no? El tema de la cal y demás, y lo consumimos en botellines de plástico, frente a un consumo a lo mejor de esos 352 metros cúbicos de agua en un mes, se traducirían, he dicho, una población de 65.000 personas consumiendo un botellín de 1/4 de litro al día. Ya estaríamos hablando al día de 65.000 unidades botellines de plástico, ¿vale? Entonces, uno tiene que sopesar, a veces tiene que reflexionar, porque es verdad que individualmente decimos, bueno, ¿qué va a pasar porque yo me bebo un botellín de agua? Claro, es que no somos uno, somos uno, más uno, más uno, más uno. Somos, dentro de la universidad, 65.000 personas. Entonces, 65.000 botellines de agua al día, ¿vale?, que se podrían ahorrar de plásticos, pues yo creo que entra de lleno en lo que es un consumo responsable del agua, ¿vale?, de nuestros recursos. Entonces, de plástico y de todo, por decirlo, y de todo, claro, y de la huella de carbono que supone el transporte de ese agua. Sí, efectivamente, estoy hablando del plástico por... No, pero que hay más, hay mucho más. Sí, sí, hay muchísimo más, por supuesto que sí. ¿Vale? Pues ese tipo... Es un trasvase. Es un trasvase, efectivamente. Pues yo creo que también podemos reflexionar un poquito como comunidad de todas esas cosas, hacernos nuestras propias cuentas, que al fin y al cabo es multiplicar. No estoy hablando ni de derivar, ni de integrar, ni de resolver ecuaciones diferenciales, ¿vale? Operaciones muy básicas. Yo creo que esas cosas sí que las podemos trasladar también en el aula. Y es una forma de concienciar también al estudiantado, ¿no?, de cuál es la situación, aportando pues datos y cosas que son situaciones hipotéticas, porque desde luego esto no está basado en ningún estudio. Nadie dice que se consuma cada persona dentro de la universidad exactamente un botellín de agua al día, pero son unas cuentas rápidas que son sensatas, quiero decir, porque a lo mejor una persona no consume un botellín, pero a lo mejor otra consume 2 o 3, o se trae el botellón, y no es un día, es un día y otro día y otro día, y si hoy no consumo, a lo mejor mañana ya sí. Entonces, también estamos haciendo una campaña de reducción de plásticos precisamente para intentar concienciar sobre esas cosas. Entonces, en la campaña de reducción de plásticos, pues intentamos aportar materiales que sean alternativas a los materiales de usar y tirar. Entonces, aportamos, pues sobre todo la gente que colabora, intentamos hacerlo llegar allá a donde podemos, ¿no?, dentro de la universidad. Pues esas bolsas de tela son un poco con la idea de que se puedan reutilizar y evitar llevar bolsas de plástico o comprar bolsas de plástico cuando vamos a la compra. Si podemos llevar una bolsa de tela, pues que nos permita transportar desde el supermercado hasta casa, pues la compra, ¿vale?, sin más. Pues vamos a utilizar cosas que se puedan reutilizar y evitar ese uso de plásticos tan masivos como tenemos. Yo cada vez que veo que en casa se me llena constantemente el cubo de los plásticos y por cada cubo que tengo de residuos orgánicos saco 3 cubos de plásticos, es que... y mira que trato de evitar compras de productos innecesariamente basados en plástico, pero es que no nos libramos fácilmente. No, que veía muchos en la sala haciendo comentarios, asintiendo con la cabeza, y nos pasa a todos, que a mí soy también la primera de cómo, si yo intento reducir, ¿qué pasa? Y pienso, ¿y quien no intenta reducir, cómo será ese consumo de plásticos? Hemos hablado antes por la mañana de las consecuencias de la pandemia, generalmente negativas, pero creo que hay una consecuencia positiva, y es que
creo que nos hemos, por lo menos los seres humanos, hemos evidenciado que somos vulnerables frente al ecosistema. La pandemia, de hecho, viene por todo el tema de la biodiversidad, como no se le está, digamos, tratando bien, sería un poco la manera rápida y mal de decirlo. Pero estamos un poco viviendo de espaldas. Somos más vulnerables. Por mucho que pensamos que no, cada vez somos más vulnerables al ecosistema. ¿Pensáis que las generaciones nuevas, las que están en las aulas, son conscientes? ¿Esta pandemia les ha servido para un poco situarnos a la especie humana dentro del planeta? Hombre, yo pienso que los jóvenes de por sí, con la situación que tienen de paro, de incertidumbre laboral y de todo, yo creo que ya viven en esa incertidumbre y en esa vulnerabilidad y tienen, así como, no sé, todavía ya mi generación, ya tengo 42, aún teníamos ese plan de vida, ¿no? De comprar una vivienda y cosas así. Eso ya está fuera de lugar. De hecho, en mi generación ya la mayor parte de la gente no ha podido hacerlo. Entonces, las generaciones actuales ni siquiera se lo plantean, ni un vehículo ni nada. Cosas que se planteaban como fundamentales. Entonces, esa línea de vida, que era un modelo que nadie tiene por qué seguir, y tampoco era un modelo de felicidad. Pero digamos que las pocas certidumbres que la sociedad a lo mejor te podía facilitar, hoy en día ya no existen. Entonces, en eso la COVID yo creo que ha venido a recordárnoslo quizá a las generaciones más de mayor edad. Pero bueno, sí, efectivamente yo creo que les ha preparado para un escenario, bueno, yo creo que supongo que se habrá hablado esta mañana el concepto de una salud, ¿no? Si el planeta está enfermo, las enfermedades van a llegar a nosotros antes o después. Entonces, simplemente es un toque de atención. Nos sirve como recordatorio a nosotros, pero también le sirve a los jóvenes para hacerse una idea más clara del mundo en el que desgraciadamente van a vivir. ¿Qué les dejamos? Lo siento, pero... Si queréis, Ernesto. Sí, efectivamente es un riesgo. Yo estaba pensando al preparar esto, pero también es un pensamiento que llevo varias jornadas o varios días. ¿Qué hubiera pasado si una epidemia como esta, una pandemia como esta hubiera ocurrido pues, cuando yo era más pequeño? La verdad es que en aquel momento no pensábamos que éramos vulnerables porque no había mucho futuro, que pensábamos que el presente iba a ser así toda la vida. Sin embargo, el crecimiento, el desarrollo que hay ahora mismo pues es absolutamente casi indescriptible. Se podría decir, por ejemplo, el documento este que se ha puesto en el aula virtual sobre el aumento de la población. Pues cuando yo tenía 10 años había 3.000 millones y ahora somos 7.900 millones de personas, ¿no? Y con una perspectiva de que seamos 10.000 millones de aquí al año 2050. Pero eso no es el verdadero problema, no solamente es ese, es que la extracción de agua que se hace en el planeta es 1,7 veces más exponencial que el crecimiento de la población. O sea, quiero decir con esto que efectivamente nunca hemos visto, no nos hemos sentido vulnerables hasta ahora. Porque, bueno, yo recuerdo pues, que a lo mejor pues, había el cólera, pues había la enfermedad esta de las vacas locas, tal, pero la verdad es que esto ha supuesto un cambio absoluto en la forma de mirar el futuro y eso se demuestra efectivamente, como dice Alberto, en el caso de los jóvenes, pues no se adaptan tan fácilmente porque quiero decir, es una cosa que es superior a lo que ellos podían plantearse, ¿no? Y nosotros hemos tenido siempre una mayor capacidad de adaptación porque pensábamos, como decía antes, que íbamos a estar así toda la vida, pero sin embargo no es así. El Foro Económico Mundial cada año saca, como ahora es reciente, a principio de año, un estudio sobre los riesgos globales. Entonces ahí se clasifican como riesgos económicos, riesgos de guerra, sociales, riesgos por el medio ambiente. Entonces, hasta hace unos cuantos años los riesgos siempre se planteaban desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de las guerras sociales, pero sin embargo, repetidamente, desde hace 6, 7, 8 años, pues el riesgo más claro, y es una encuesta que se hace entre las
generaciones que van a ser los líderes futuros en el mundo, pues el riesgo más claro que existe siempre es el del medio ambiente y el del cambio climático. Claro, el de la pandemia ha sido una cosa que ha sido esporádica y no se plantea como un riesgo, se plantea como un cierto riesgo, pero no está en primer lugar. No sé, efectivamente somos, digo que efectivamente somos, nos vemos que somos muy vulnerables y pendemos un poco de un hilo, como también se decía antes, de las personas que ayudan a las personas. No sé. Sí, efectivamente considero que yo tengo que decir que para mí la gente joven es la que ha estado a la cabeza mucho antes del COVID en la lucha por los derechos del planeta. Yo creo que son los que de verdad han dado visibilidad a toda la problemática del planeta, ¿vale? Ha habido muchos movimientos estudiantiles como el Fridays for Future bueno, ahí tenemos a Greta Thunberg, ¿no?, con sus discursos en la sede de la ONU y demás. Y a mí es algo que me llena de satisfacción, ¿no?, ver que están muy por delante de nosotros en muchas ocasiones la gente joven a la hora de darse cuenta de los peligros en los que nos encontramos como especie, ¿vale?, en el planeta, pues debido a nuestras propias acciones. Y es que lo malo de todo esto es que somos nosotros mismos los que estamos produciendo esos efectos tan adversos sobre la biodiversidad, sobre el clima, sobre el agua, sobre la tierra, que luego repercuten a su vez sobre nosotros mismos y sobre nuestra salud y sobre nuestra forma de vida, ¿vale? Entonces sí que creo que están concienciados en general, o por lo menos en nuestro estudiantado. No voy a decir de forma general, pero sí que hay unos movimientos muy visibles que se hacen de escuchar, que afortunadamente yo creo que se les escucha y van mucho más allá porque conllevan de verdad cambios de hábitos. A mí me sorprende ahora mucho pues todas estas oleadas, ¿no?, de la gente joven que está cambiando sus hábitos alimentarios, no ya por una cuestión estética. Yo me acuerdo, ya tengo muchos años, pero cuando era jovencita, los cambios en la alimentación, en la dieta, se debían por cuestiones puramente estéticas o médicas, por supuesto, también estaba el factor médico, pero los cambios así voluntarios que no fueran por restricción médica y demás, eran por una cuestión puramente estética. Ahora ya no se mira tanto esa cuestión estética, sino que se mira la cuestión ambiental. De decir, bueno, si yo consumo cierto tipo de alimentos, estoy produciendo pues, este daño pues, al territorio, a la tierra, o este consumo innecesario de agua, o daños en el clima, o en la huella de carbono estoy favoreciendo, ¿no?, ese cambio climático tan adverso para nuestra salud. Y entonces están haciendo realmente cambios en los hábitos de la alimentación, cambios en los hábitos de la compra, cambios en los hábitos del consumo. Por lo menos a nivel alimentario yo creo que es quizá lo más visible y espero que ojalá fuera también en otro tipo de hábitos. Yo creo que no hay tanta concienciación, por ejemplo, en los hábitos a nivel de tecnología, ¿vale? Se consume muchísima tecnología cuando es innecesario, a lo mejor, ese cambio tan frecuente de móvil, de ordenador, cuando todavía están en uso, pero ya no es el último modelo que ha salido al mercado, sino que ya este modelo ya tiene 2 años y, por lo tanto, ya se ha quedado desfasado. Pero bueno, poco a poco, pero sí que creo que hay un sector de la gente joven, del estudiantado, que sí que está concienciado. Y eso, por un lado, creo que es muy positivo, obviamente, y es verdad que eso ha producido también que esa visibilidad se traslade luego a las administraciones, al resto de la sociedad un poco, porque muchas veces son nuestros hijos los que tiran del carromato y nos hacen ver cosas que a lo mejor nosotros no estamos viendo porque estamos habituados a unos modelos de consumo que nos vienen ya de
muchos años atrás, ¿no? De cómo nos han ido educando en la vida. Y yo creo que tenemos que aprender también mucho nosotros de la gente joven en ese sentido, muchísimo. Por lo menos que haya esperanza, ¿no?, en la gente joven. Yo de creo hecho, la que has sí. apuntado tú bien, hay una frase que se dice que el futuro del planeta es ahora, en el presente. Es decir, lo que hagamos ahora es lo que está marcando el futuro. Vamos a abrir un momento, a hacer también una pausa para valorar si hay alguna pregunta en la sala. De una mano levantada, por aquí. Sí, primero quería agradecer las interesantes experiencias de aplicación de ciencia, no sé, ciencia básica quizá, ¿no? A programas muy concretos en la universidad. Gracias por toda esa información tan interesante, ¿no? Y también decir que, bueno, 2007, la otra crisis, la anterior, también nos trae un derecho humano nuevo, el derecho a la energía, ¿no? Como un derecho que confronta con digamos, una idea de un bien público que también está privatizado, ¿no? La energía, el agua o la gestión del agua, ¿no? Aquí hay todo un tema. Y también, mientras os escuchaba, claro, me venían muchos conceptos a la mente, ¿no? Como el de autonomía energética, comunidad, ¿no? Y de algún modo nuestra universidad es una comunidad de 65.000 personas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esto favorece el que podamos llevar adelante de algún modo ese concepto de autonomía, desarrollar programas, ¿no? Y bueno, creo que en ese sentido estas experiencias están mostrando un camino muy interesante y simplemente, bueno, me parece importante transmitirlo, ¿no? Esta idea de autonomía energética que hoy en día, bueno, también se está debatiendo a nivel de otras comunidades más pequeñas, comunidades de vecinos, ¿no? Poder avanzar en, bueno, un poco esta antinomia que existe respecto de un bien público o un bien privado, ¿no? Es un bien el agua, ¿no? Este tema creo que merece reflexión, ¿no? No sé si queréis añadir algo vosotros o... Yo a ese respecto sí que hay un cálculo que hice hace bastante tiempo que parecía bastante absurdo en aquel momento, pero cada vez hay más gente que le ve lógica, que es la autonomía eléctrica de la universidad. ¿Cuál es el porcentaje de electricidad que nosotros producimos sobre la que consumimos? Y con toda la universidad llena de paneles fotovoltaicos y una estación de cogeneración que consume gas natural, eso hay que apuntarlo, los paneles fotovoltaicos producen un 2% de la electricidad que consumimos. Y la estación de cogeneración el 8% restante hasta un 10%. O sea que, para hacerse una idea, eso dista mucho de una autonomía energética, porque además es, tengámoslo en cuenta, solo eléctrica. Luego también consumimos gas natural para calefactar los edificios. Pero para que lo veáis, para poner un poco en contexto lo que nos falta por recorrer de camino. Quizá, claro, en el caso de la universidad es que es una institución que requiere un consumo de energía enorme en muchísimas cosas, ¿no? Pero esto me hace recordar que, por ejemplo, en Alemania, que no se caracteriza por tener muchas horas de sol, pues creo que han conseguido con energía solar cubrir sus necesidades energéticas, mientras que aquí en España, con la cantidad de horas de sol que tenemos, y con aquel famoso impuesto al sol que nos sometieron, pues no hemos desarrollado. Pero claro, quizá el ejemplo en la universidad es bueno ponerlo porque efectivamente yo sí que me había dado cuenta de todos los paneles que hay en todos los edificios y lo que no sabía era que había más paneles que todo el resto de las universidades juntas. Pero claro, es un caso extremo, pero realmente, bueno, se podía también aquí hablar de energías renovables, efectivamente también es un tema que podía entrar en la discusión. Gracias. Sí que te diré un pequeño spoiler, que la parte de lo de comunidad universitaria que has comentado, lo hablaremos mañana en la primera mesa, o sea que lo tendrás. No sé si hay más
¿Preguntas? ¿Vale? Si quieres enganchar, Ernesto, la parte de las energías renovables, yo creo que los datos que nos has dado, Alberto, son un poco, casi te diría un poco tristes. Por lo menos te hablo desde sobre todo la reflexión última. Porque cuando has dado el dato de somos la primera universidad, dices, ostras, pues nuestro consumo se notará. Y pues se dice que no nota tampoco. Da que pensar un poco. Claro, da hay que un poco contextualizar. Es decir, coloquialmente hablando, da un poco de bajón. Sí, claro, también es cierto, es eso, que el consumo, la universidad hace un uso muy intensivo de la electricidad, en particular. Sobre todo para ultracongeladores que están a 85 grados bajo cero. No sé, imaginaos la cantidad de aparatos de toda índole que tenemos en multitud de laboratorios, sobre todo en los campus de Burchasot, Paterna y Blasco Ibáñez. El supercomputador Tirant, que eso, claro, para supercomputar también tiene un chorro así para los datos y otro para la electricidad. Entonces, claro, puede que sea... Hay pocas instalaciones que consuman dentro de la ciudad tanta electricidad como la Universidad de Valencia. Por eso suena un poco desesperanzador, pero a nivel social sí que puede, lo que comentaba Ernesto, es que las renovables ya son mucho más baratas que el consumo de otras no renovables. Lo que pasa es que no son gestionables. Yo no puedo almacenar energía eólica hoy por hoy. Entonces, todavía hay una serie de cambios de transición energética a llevar a cabo por completar. Y aún así, incluso Alemania a lo mejor sí que cubre gran parte de sus requerimientos eléctricos con fotovoltaica. Y eso que ahí les pega mucho menos el sol. Pero energéticamente siguen dependiendo. La guerra esta ahora que se está gestando con Rusia no les viene nada bien porque hay un gasoducto del que dependen para pasar los inviernos. Porque si no, no se calefactan allí. Y claro, ahora ellos han cerrado todas las nucleares, pero ahora están empezando a explotar minas de carbón. Sí. Entonces, claro, es una contradicción muy... Claro, bueno, por un lado generas más cambio climático, que es un problema para hoy, pero por otro lado cierras nucleares, que es un problema para las generaciones de más adelante, porque Francia está en el modelo contrario. Dicen, no, nosotros somos los que menos cambio climático producimos. Claro, pero ¿qué pasa con todos vuestros residuos nucleares que son de hecho, hasta el fin de la humanidad? La Unión Europea, si no me equivoco, ha incluido la energía nuclear como energía renovable. Bueno, pero es eso. Dicen que sí con la cabeza por ahí. Eso yo no sé. Sí, búscalo. Parece que sí, lo miraré, pero... además, recientemente, no sé si desde el público han dicho que sí. Está en debate, no está todavía... Sí. Pero Francia está haciendo presión a favor. Claro. Búscalo, sí, no está cerrado, pero al final es todo, como hablamos al principio, no es todo ni blanco ni negro. Hay un poco aquí siempre todo, hay muchas aristas, ¿no?, por limar. Como dices tú, Alemania dice, bueno, cierro las nucleares, me evito un problema de futuro, pero tiro de carbón que contamina y genera mucho más dióxido. Entonces es difícil buscar el equilibrio. No sé si, Ernesto, por la parte de energías, querías comentar algo más. No, la verdad es que no es mi tema directamente. Solamente lo he mencionado como contraste por la cuestión de lo que la universidad sí que hace en ese sentido. Bueno, si queréis añadir algo más. Mira, una pregunta, dos, veo por aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también quiero agradecer las jornadas porque me están gustando mucho y las estoy disfrutando mucho en general. Y hablando un poco de la energía, sí que me gustaría pues, preguntarle, no sé si Alberto es el responsable, aquí me puede contestar, si la universidad hace algún estudio de la optimización de la energía. Porque yo creo que, por ejemplo, en mi caso, en nuestra facultad hay muchas pérdidas por culpa de la climatización no adecuada. Pérdidas y mucho gasto, porque claro, si la climatización no es adecuada y tú te buscas alternativas a la climatización, pues es un gasto, es un riesgo y es... Entonces, no sé si se hace también, no solamente hay que, por supuesto, ofrecer la energía renovable, la que sea o como sea, pero también si hay estudios de optimización, de ver hasta qué punto las pérdidas o cómo se optimizan este tipo de
A ese respecto hay mucho que hacer. Nosotros en su día, claro, yo trabajo en el área de medio ambiente, pero todo el consumo, bueno, el suministro y consumo energéticos y las instalaciones de consumo energético, etcétera, dependen del servicio de mantenimiento y de la unidad técnica. Muchos de los edificios que tenemos no están bien concebidos y la climatización no está bien dimensionada o bien distribuida. Y nosotros tenemos nuestras estimaciones, pero claro, para ver cómo se hacen los consumos dentro de un edificio hace falta medidores en cada uno de los, pues yo qué sé, aquí haría falta un medidor para el circuito de iluminación, otro para los ordenadores y demás. Esa segmentación por circuitos no está hecha y eso hay que contratarlo y obviamente hay empresas que te lo montan. Nosotros hemos hecho estimaciones, esto es lo que podemos hacer y tenemos una grafiquita junto a las gráficas de consumo eléctrico, ahí hay unas estimaciones. Nosotros esto lo hemos puesto un año modelo, pero claro, está basado en estimaciones. Pero luego además de eso, lo que sí que tiene la universidad, que se contrató hace unos 7 u 8 años y queríamos darle uso, eran unos contadores de telemedida, que son contadores eléctricos que en lugar de ser un contador de numeritos que va un técnico a mirarlos una vez al mes y sacar el consumo energético mensual, son unos contadores que en tiempo real dicen el consumo que está habiendo ahora mismo en este edificio. Entonces, hay unos, no sé cuántos había, no sé si eran unos 100 contadores. La universidad tiene unos 100 edificios. Entonces, creo que había aproximadamente uno por edificio y en algunos casos estaba incluso más segmentado. Y esos contadores de telemedida están, pero hubo un problema con el contrato de mantenimiento, etcétera. Entonces, yo he presionado algunas veces al servicio de mantenimiento para poder reviscolar esa iniciativa. Pero no es sencillo. También lo hemos intentado por otras vías, con el servicio de informática, y es una información que no te dice cómo se está gastando la energía en el edificio, pero si te dice cómo se está gastando en cada minuto, yo ya sé lo que se está gastando de día y lo que se gasta de noche. O si me dicen que la climatización se enciende a tal hora, yo ya sé que este salto es de este consumidor de energía. Entonces, nos serviría un poco para hilar más fino, pero sí que es verdad que ahí queda mucho trabajo por hacer. Lo que no se conoce no se puede trabajar, por tanto. Claro. ¿Había otra pregunta? Sí, bueno, yo soy físico nuclear y de partículas, conozco a Ernesto, y ya que ha salido el tema de energías, bueno, quería aportar, no conozco muy bien el ODS de energías, igual me podéis ayudar los que lo conocéis, lo que dice, pero bueno, primero, ninguna energía es limpia. Las placas solares son de silicio y el silicio contamina bastante. Y si construimos muchas de ellas, pues contamina y sobre todo el agua. Eso también es verdad. Las eólicas, pues hay un impacto ambiental. De hecho, hay bastante gente, bueno, se carga pájaros, etcétera. Pero yo estoy a favor de ellas, no estoy en contra. Es decir, no hay ninguna energía 100%. El problema que tienen, como habéis dicho, es que no se puede almacenar. Y ahora mismo queremos todos estar calentitos en nuestra casa cuando llega el invierno y todos estar fresquitos en nuestra casa cuando llega el verano. Y ahora mismo la única solución es la energía nuclear, que tampoco es que me guste. Solamente quiero decir, y a esto vengo, es que la energía nuclear hay dos. Está la fisión, que es cómo funcionan nuestras plantas nucleares y, por desgracia, producen yodo y cesio, que son muy radiactivos y duran unos 40-50 años, hasta que baja superior a la mitad, con lo cual necesitamos 100, 150 años para que dejen de ser radiactivos. Pero está la fusión. Está la fusión. Juntar hidrógeno. Lo que no sé es por qué la humanidad no invierte más en la fusión. Está el proyecto europeo famoso ITER, con la idea de intentar hacer la fusión en frío. Lo que ocurre en el Sol, se produce la misma energía que en las centrales nucleares por fisión, juntando hidrógeno. Necesitamos unos campos magnéticos muy altos. Y lo que no sé es, y eso yo se lo digo a mis estudiantes, porque yo doy física nuclear de partículas, ¿por qué la humanidad no invertimos más en fusión? Para tener la fusión en frío y que realmente podamos juntar 2 átomos de hidrógeno. Agua hay un montón en la Tierra, creo que 3/4 partes de la Tierra es agua. Y justamente tener esa misma energía. O sea, no entiendo, supongo que sean cuestiones económicas, cuestiones políticas, entiendo que hay que gastar petróleo de la Tierra porque a mejor resol le viene mejor,
Pero no sé, esto viene de la ONU, ¿no? Los ODS. ¿Qué dice el ODS sobre la fusión? Si ese es el futuro, realmente. Tenemos la misma energía. Lo mismo que produce cofrentes, se puede producir, hacemos el cálculo con mis alumnos, con básicamente 2 litros de agua. Si hacemos la fusión. ¿No tenemos 2 litros de agua para producir la misma energía que produce cofrentes para abastecer a la ciudad de Valencia? Eso lo hacemos en clase, con fisión y fusión. Diferencia, la fisión crea el yodo y el cesio. Todos sabemos qué pasó en Chernobyl, cuando ese yodo y cesio se escapa. Y si no, pues Francia... Una cosa, Francia va a invertir más, pero también Francia está invirtiendo en plantas de reciclaje. Otra cosa que se puede hacer es ese cesio y yodo que se crea, cómo se puede reciclar, autorreciclar, para aprovecharlo y seguir creando fisión, que es lo que ellos quieren hacer, es otra opción. No como ahora que se almacenaba en cementerios nucleares. Estoy de acuerdo. No sé, mi pregunta es, ¿qué dice la OMS y el ODS sobre energía, sobre la fusión? Es que no lo oigo, no lo veo. ¿Por qué no se investiga más en fusión? No sé si podrán contestar. No sé, pregunto si... Sí, no, ¿Qué? En los ODS son objetivos. Pero es que es que justamente, si realmente... Si hacemos la fusión en frío, lo que ocurre en las estrellas como en el Sol, lo hacemos aquí y hay un proyecto que es el ITER y otro es en Estados Unidos y otro en Rusia, eso es súper sostenible y nada contaminante. Es que no sé por qué no vamos por ahí. Claro, pero es una tecnología a desarrollar y supongo que si no lo reflejan, porque claro, los ODS son para 2030. Entonces, claro, si tecnológicamente no está resuelto, porque si existiera, supongo que todas las centrales nucleares actuales de fisión se sustituirían directamente por fusión. Pero claro, en tanto en cuanto no exista la central de fusión, no se puede confiar en ellas para resolver el problema. Y aún así, yo alguna vez me lo he planteado, ¿no? Porque se plantea como que la fusión sería la solución a nuestros problemas energéticos. Pero claro, si nosotros resolvemos un problema energético y eso deja de ser un cuello de botella, seguro que luego, porque continuaríamos aquí superpoblando el planeta y luego llegaría un momento en que el problema ya no sería de suministro energético, sino de suministro de materias primas. Entonces, al final siempre va a haber cuellos de botella para el crecimiento poblacional y para el... Bueno, es que el desarrollo y el crecimiento poblacional es como que van de la mano, pero al final topan con los límites del planeta. Y... Sí, por supuesto. Por supuesto. Ya se ha hecho. Tecnológicamente ya se ha hecho. En la Tierra. Lo que no se ha hecho es meterla en un coche o hacer una central eléctrica de fusión. Eso ya falta. Pero la fusión hecha en la Tierra, la fusión fría ya se ha hecho. Eso lo hemos ya. Claro, sí. ¿Por qué no se sigue desarrollando? Me imagino que va más encaminado a lo que ha dicho la persona. Disculpad, Sí. es que si no habláis con el micro, en casa no oyen nada. Ah, por eso los gestos de los de sonido, ¿no? Sí, por eso, perdonad. Bueno, Estaban el haciendo los micro lo tengo yo ahora. y no, simplemente, no hay ningún problema en que intervengáis, por supuesto. De hecho, aquí hay otro micro, si hace falta nos lo repartimos, pero quien quiera que se espera tener el micro porque si no en casa se pierden, ¿vale? El problema de la fusión es un problema de confinamiento, es un problema tecnológico de cómo contener esa energía y cómo contener esas altas temperaturas y esos enormes, procesos físicos que se producen ahí. Espera. Bueno, me da igual campos magnéticos, lo que quieras. Al final estás elevando las temperaturas altísimas. Eso es el confinamiento. Campos magnéticos, confinamiento láser, como que quieras. Es un problema ingenieril que no se ha descubierto. Y la fusión, evidentemente, es algo futurible. Si me das tu email... Perdona, es una quimera. Es una quimera. Si me das Yo tu cuando email, empecé te mandaré artículos científicos donde está descubierto la fusión. Si yo estoy de acuerdo contigo. Pero es que sí que se ha hecho la fusión. Que sí que se ha hecho en la Tierra sí, la fusión. Con campos magnéticos. Me estás diciendo que es una quimera. Es mentira. Vamos a ver. Lo que hay que hacer es intentar adaptarla a lo que queremos. Pero sí. Está. De acuerdo, que hay que meterse ahí. La fusión, cuando yo empecé a estudiar en los años 70, era la energía del futuro dentro de 10 años.
Actualmente... Y la pregunta es ¿por qué? Actualmente la energía de fusión sigue diciendo será la energía del futuro dentro de 10 años. Yo no te digo que no sea factible. La energía de fusión tiene una serie de problemas tecnológicos, como ha apuntado ahí Alberto. Y esos problemas tecnológicos ingenieriles que quizás, evidentemente, estén manipulados y condicionados por corporaciones estatales, empresariales, energéticas y demás. Pero tampoco debíamos de considerar, es que va a ser la solución del futuro, la energía de fusión. No sé, es también poner todos los huevos en la misma cesta. Lo que te puedo asegurar es que la energía solar, a este ritmo de consumo, no es el futuro. Eso te lo puedo decir ya. Tienes el dato suyo. Sí, la Universidad Española que más placas solares tiene, y es un 2%, ¿has dicho? Exacto. 2%. La energía solar, por desgracia, a este ritmo de consumo de energía eléctrica para mantener Tirán o otros superordenadores como Mare Nostrum y la red española de supercomputación, no porque ellos consuman mucho para hacer sus cálculos, sino porque tienen que estar refrigerados a temperaturas bajas, que no se calienten. Sí, lo que consume es la refrigeración, no es el futuro. No, eso no es el futuro, eso te lo aseguro. Me sabe mal, pero se nos va el tiempo. Creo que es interesante, haríamos otra jornada sobre los problemas de la fusión nuclear o los beneficios. ¿Si quieres aportar algo? Sí, enfócatelo. Con mucha brevedad, no, lo que quería yo apuntar es que, bueno, estamos hablando de problemas de desarrollo energético, problemas de desarrollo demográfico, pero hay problemas de desarrollo geopolítico, de problemas geopolíticos. El caso que has puesto tú ahora mismo de Ucrania y demás, Ucrania y Rusia, es un problema geopolítico también, que no olvidemos ese aspecto, que va también unido de otros tipos de desarrollos y otro tipo de problemas, ¿no? Solamente apuntar. No, Gracias. Totalmente. Y en Putin eso juega Europa... con esa dependencia del gas de Europa. Sí, que en eso de Europa somos muy dependientes energéticamente de los productores de petróleo, del gasoducto de los gasoductos que nos vienen desde el norte de África y desde Rusia. Y por eso la Unión Europea es puntera en programas de ahorro energético y demás. No por una mera cuestión ambiental, sino por una cuestión también geopolítica, como indicas. Sí. Y también es cierto que ahora con todo el tema de los grandes campos de placas fotovoltaicas, pues igual intentamos solucionar un problema y a lo mejor no nos estamos dando cuenta de que estamos creando otro problema, ¿no? A nivel ambiental, a nivel de territorio. Entonces, la cuestión energética todavía hay mucho por da por avanzar. las propias jornadas en sí mismo. Creo que es un tema más complicado y demás. Y yo también creo que hace falta mucha pedagogía, porque la energía nuclear tiene una pegatina negativa desde Chernóbil, Fukushima y demás. Y yo, por ejemplo, desconocía las dos tipos de nuclear que hay con los riesgos y beneficios. Entonces, creo que hace falta más jornadas, más debate sobre ello. Me sabe mal que nos quedamos sin tiempo. Sí que quiero decir que hay un comentario de Isabel Rollo Ruiz a través de Blackboard que comenta que lo de la posible inclusión de la energía nuclear como energía renovable viene de la cumbre de Glasgow. Por si quieres buscar más información. Vale. Y Nuria, creo que hay también una pregunta que están ya desde hace un rato. Sí. No me olvido de ti, pero no quiero dejar a la gente de Blackboard que lleva más tiempo esperando. También comentaba Constanza Isabel San Martín, a relación de lo que comentabas tú un poco de las nuevas generaciones, que decía que estaba de acuerdo. Pienso que afortunadamente, por uno o por otro motivo, las nuevas generaciones y los adolescentes a los que damos clase tienen mucha más conciencia sobre el cambio climático y el consumo de recursos de manera energética. Simplemente un poco apoyar la idea que, aunque es verdad que tú has dicho que quizás están más concienciados en la parte de cambio climático, pero no a lo mejor el consumo de tecnologías, que contamina bastante. Vale. Supongo que tampoco se puede generalizar, quiero decir que habrá gente que sí esté muy concienciada en todos los ámbitos a nivel de consumo y gente que a lo mejor lo focaliza en ciertos ámbitos. También es verdad que hay mucho movimiento estudiantil ahora pues en pro de los animales, en pro del respeto y del cuidado animal y
tampoco son todos los estudiantes o las estudiantes, pero yo creo que sí que están muy concienciados en ese sentido en general, o por lo menos hay núcleos muy potentes de concienciación que creo que no solamente que estén concienciados, sino que se movilizan y que tratan de tirar del carro y que muchas veces nos hacen reflexionar a los más mayores, ¿vale? A las personas más mayores y sobre todo a organizaciones y a la administración, porque como se ha comentado en mesas anteriores, luego la legislación no surge de la nada, surge también de que la sociedad está mostrando esa necesidad de crear un respaldo jurídico a ciertas demandas sociales que van apareciendo. Las leyes no son válidas para siempre in eternum, ¿no? Quiero decir, van variando y se van actualizando y van dando respuesta pues, a ciertas demandas sociales. También. Sí, y antes de dar paso, no me olvido, hay otra pregunta, un comentario de María del Mar Benarbé, que dice, a nosotros siempre nos dicen que la Universidad de Valencia se autoabastece, pero como ha señalado un compañero, en Magisterio no se ven los paneles a no ser que estén en una zona más oculta del tejado. No sé aquí si hay compañeros de Magisterio pueden corroborarlo. Quizá a lo mejor también volvemos un poco, hace falta anunciarlo más, ¿no? No comunicar más que hay paneles. O igual es mirar en Google Maps si tienen paneles. Realmente, sí, nosotros lo publicitamos, pero claro, no siempre son visibles. También suele hacerse, no es casual que no lo vean desde abajo. Suelen integrarse dentro de las estructuras para que queden, no es solamente para que queden ocultos a la vista, sino para que las cargas por viento y demás sean menores. Entonces, sí, no siempre son visibles, y menos desde abajo, claro. Aunque no los veamos, existen, ¿no? Sí. Las becas. Y la universidad, aparte de autoabastecerse, también otra iniciativa que hace es que el contrato de electricidad pide que tenga garantías de origen 100% renovable. O sea que dentro de lo que cabe, aunque no todas... foros como hoy, que si alguien no lo sepa, que lo sepa. Sí. La pregunta que no me llega. Era un poco reflexión, volviendo un poco a aterrizar en nuestros estudiantes, en qué podemos hacer y qué pequeñas cosas o grandes que, como decía Pilar, somos una comunidad ya realmente importante y que si cada uno hace un poquito, se nota. Entonces, pues el tema, por ejemplo, de las fuentes, de favorecer el poner fuentes en los espacios de la universidad para que se puedan rellenar las botellas y tal, y el favorecer en las cafeterías que no se usen botellines de plástico y que se pueda hacer otro tipo de consumo de agua, el que se negocie con el transporte público. Por ejemplo, en los campus que estamos más alejados, campus de Burjas o Paterna, muchas veces los estudiantes te dicen es que a determinadas horas que empiezan las clases o que empiezan las prácticas el tranvía va petado, el autobús va petado. Bueno, pues nosotros desde allí hemos muchas veces dicho que la universidad tiene que negociar más con transporte público para que a esas horas haya más cantidad de autobuses, más cantidad de tranvías. Es decir, que también los estudiantes vean que esas cosas que ellos reclaman se están haciendo y que además se hagan campañas a ese nivel, que a lo mejor no están tan unidas a una asignatura en concreto o a una sostenibilidad curricular concreta de un programa, de un grado, etcétera, pero sí que creo que las facultades podemos hacer campañas a ese nivel de residuos de plásticos, de agua, de energía de todos los días, de la que usamos todos los días todos, o incluso yo también vería súper importante que nos tomáramos en serio el tema de las tecnologías y de la necesidad de que hay que cambiar de móvil o de ordenador o de lo que sea constantemente, porque, bueno, yo no sé si los jóvenes están más concienciados o no, pero yo los que tengo más cercanos os aseguro que todo se les queda obsoleto enseguida, vamos, o eso dicen ellos. Entonces yo creo que ahí tenemos mucha labor que hacer, porque en eso yo creo que los mayores somos más de conservar las cosas, aunque sea solo por no volver a aprender cómo funcionan, que es un horror para nosotros, ¿no? Pero en fin, yo creo que esas pequeñas cosas en una comunidad tan grande como la nuestra hace mucho, y además haces, digamos que educas desde jóvenes que los tenemos ahí a que luego eso sea una costumbre y no se vaya con la botella de plástico o se intente hacer las cosas de otra forma. Yo creo que ese poquito de todos pues puede ser luego importante.
para la sostenibilidad general. No sé si queréis decir algo, yo creo que lo has resumido un poco muy bien, pero si queréis, sí, fantástico. Aprovechamos para cerrar la mesa. ¿Alguna conclusión queréis lanzar? Conclusión que decirte, volvemos un poco a la idea que teníamos en la jornada. ¿Cómo trasladamos de forma práctica? ¿Cómo visualizamos para que en los ODS se integren en la docencia? Se han dado pinceladas, me gustaría un poco, a lo mejor, como un resumen final. ¿Algún consejo práctico si tenéis? Yo un planteamiento adicional de cara a futuro es, bueno, sin ser yo especialista en magisterio, aunque sí que me venga de familia, vivimos en un mundo muy cambiante. Entonces, ¿qué tipo de habilidades les tenemos que dar o herramientas a nuestros estudiantes de cara al futuro? Pues no sabemos cuáles son los problemas que se van a presentar en un futuro, pero lo que sí que sabemos es que el futuro es cada vez más cambiante. Entonces, a lo mejor esas habilidades tendrían que ir de cara a reconocer ese escenario cambiante y luego adaptarse a ese escenario cambiante. Es muy ambiguo lo que he dicho, es muy genérico, pero a lo mejor pensar en cómo desde cada titulación puede adaptarse a ese futuro escenario cambiante y cómo adaptar ellos mismos sus propias, porque claro, un escenario cambiante significa adquirir nuevas habilidades, pues que ellos sepan que eso puede darse y que sean capaces de reconocerlo y hacerlo. Gracias. Estaba interesante, Alberto. Si queréis alguna conclusión más. Sí, a mí sí que me gustaría comentar alguna idea creo que son importantes en el aula. Aquí sí que se ha comentado en todas las mesas, creo que han sido prácticamente en todas, la necesidad de trasladar esa información al estudiantado del fondo de la cuestión, ¿no? y aportando datos, aportando evidencias, aportando información, ¿no? de cuál es la situación ambiental, climática, ecológica, ¿vale? de la humanidad, ¿vale? de nuestra presencia en el planeta, en particular en un territorio mucho más localizado, ¿vale? porque el problema es global, pero las soluciones hay que darlas de forma local. Hay muchísima información gracias a Internet. Hoy en día creo que todos recurrimos a Internet. También, por supuesto, la Biblioteca Depositaria de Naciones Unidas, que ya se ha comentado en una mesa anteriormente y no voy a repetir, ¿no? con Txelo Pons como responsable. Pero sí que podemos buscar, además de las bibliotecas como primera opción, mucha información también en las redes por redes me refiero a Internet, ¿vale? Disculpad que yo también soy un poco de la vieja escuela. Entonces, yo he visto, por ejemplo, que hay datos de todo, por supuesto, pero hay que buscar fuentes que sean fiables. He visto algunos recursos, como pueden ser las memorias anuales de generación de residuos y de gestión de residuos, que las hace el propio Ministerio para la Transición Ecológica, ¿vale? que las hace el Ministerio, por lo tanto son fiables. Entonces, por ejemplo, de ahí he sacado unos datos muy básicos, ¿no? de 2019, que dice que el 80% del vidrio se recicló, ¿vale? el 80% de vidrio reciclado, el plástico un 52% y el papel y cartón un 73%. Pues esos datos también nos tienen que hacer reflexionar un poco a nosotros, a nosotras y a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, ¿vale? Bueno, pues hay, además de estas memorias anuales, pues podemos recurrir a páginas web de la Agencia Espacial Europea, de la NASA. Hay recursos no solamente en cuanto a información cuantificada en datos, sino que hay herramientas, pues hay páginas dinámicas, hay museos online también que además te muestran de forma dinámica pues, una serie de datos y demás. Hay informes, pues, por ejemplo, de la FAO sobre los recursos forestales mundiales de 2020. Hay un mapa, estamos hablando siempre del planeta Tierra y ahora también es preocupante la situación de nuestro espacio. Y no estoy hablando ya de clima, que por supuesto estaría en primer lugar. Estoy hablando, por ejemplo, de los residuos de todas las satélites y todos los residuos que están orbitando alrededor de la Tierra, ¿vale? que yo creo que en breve va a ser también un problema
porque ¿cuántos años llevamos visitando el espacio? Pues 57. 50 y tantos. Desde ¿no? el año 57. Desde el año 57, visitando el espacio visitando, visitando. 69, ¿no? ¿Vale? Desde que ya estamos interaccionando con, de verdad. El 69, yo sí que En vi el 69 con el alunizaje. Sí, efectivamente, nuestra primera visita a la Luna. Bueno, pues en estos años escuchaba el otro día también una noticia que decía que había más de 300 millones de fragmentos de basura espacial orbitando alrededor de la Tierra. Quiero decir que somos nosotros los generadores de todos esos problemas, entonces hay que solucionarlos. Pero además de dar todas estas informaciones de fondo, con todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, que son muchísimos, yo creo que también es importante las formas en el aula. Hay que enseñar también con el ejemplo. Quiero decir, si estamos en el aula, pues ¿por qué no podemos apagar nosotros mismos las luces cuando salimos del aula? Y las encendemos cuando vayamos a entrar. Y cuando hablo del aula, pues hablo también de los aseos, o por qué si nuestras estudiantes ven que estamos utilizando papeles reciclados, ¿no? de origen de bosques sostenibles, o estamos utilizando el papel a 2 caras, o estamos utilizando también una cuestión de valores. Hay que transmitir esos valores con lenguaje inclusivo, tratando de utilizar un lenguaje inclusivo, valores de respeto hacia nuestro alumnado y valores también que creo que se está perdiendo mucho de confianza. ¿Vale? A mí me gustaría vivir en una sociedad donde la confianza imperase un poquito más, porque creo que gran parte de la burocracia a la que estamos sometidos muchas veces es por esa necesidad imperiosa de anteponer el tener que justificar documentalmente absolutamente todos nuestros actos. Y yo creo que... Disculpa, pero es que nos quedamos fatal, Pilar, y no quiero dejar a Ernesto también sin su conclusión. Sí, pues lo dejo ya ahí. No, pero yo prefiero, yo no tenía mucho más que aportar, pero... Yo sé que cuando empiezo me cuesta parar. Me sabía mal no dar, por si querías poner algo, Ernesto. Prefiero que lo diga Pilar. No, yo... O sea, vamos a ver, yo lo único que puedo decir es que efectivamente es una situación de cambio, como decíamos antes, muy rápido, y que eso requiere, tanto por parte del profesorado como del estudiantado, pues una capacidad de adaptación cada vez más significativa, y eso pues también implica pues no trabajar aislado, sino trabajar en equipo, salir de la zona de confort. Yo creo que tanto alumnos como alumnas ahora mismo están en una situación de muy fácil, de querer aprender muchas cosas directamente de la vida profesional, como también decíamos antes, ¿no? De esa formación que saquen nuestros estudiantes y nuestras estudiantes de la universidad, pues que efectivamente sirva para crear capacidades, o sea, también poder influir en otras sociedades. Me da la impresión de que nuestra universidad es... no quería decir muchas cosas, pero voy a cortar para que efectivamente Pilar pueda, como delegada de sostenibilidad, pueda concluir la sesión, pero es una cuestión solamente de capacidad de adaptación y que la colaboración estudiantado-profesorado es fácil de encontrar en esta universidad tan mayor. Tan diversa. Sí. No quieres nada, de verdad. No. Pues sabemos que estamos fuera de tiempo y la gente a lo mejor ya tiene otras urgencias. Nos vemos mañana a las 9, así que gracias Ernesto, gracias Pilar y gracias Alberto por vuestras aportaciones y gracias a todos y a todas por asistir. Muchas gracias.